El ejemplo es un ciclo de refrigeración. Me dice que hay un refrigerador de reactivos de un laboratorio. Como líquido refrigerante usa el refrigerante 134A. El flujo másico que pasa a través de cada componente, eso es flujo másico, es de 0,1 kilogramos por segundo. Y hay un compresor que está aquí, que tiene una potencia de 5 kilowatts. El ciclo de refrigeración es muy sencillo. Básicamente, se los voy a comenzar a explicar desde aquí. Lo que ocasiona que el refrigerador baje la temperatura de lo que se almacena ahí es un líquido refrigerante que se pone en contacto con la cámara del refrigerador. A eso se le llama condensador, dado que el refrigerante viene a temperaturas muy bajas, extrae el calor de lo que se almacena en el refrigerador y condensa. Luego, de este condensador hay líquido, se entiende que es líquido refrigerante, y pasa a través de una válvula de expansión o una válvula de estrangulamiento. Lo que sale de esta válvula de expansión es líquido frío más vapor, o sea, una mezcla líquido-vapor. Posteriormente, el evaporador lo que hace es que consume calor para evaporar parte de este líquido. Esto se lleva al compresor. Aquí se comprime, el compresor consume energía eléctrica y la cede hacia el condensador. Ahí se completa el ciclo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de cada corriente? Aquí dice que hay un vapor que está tibio a 50 grados centígrados, 800 kilopascales. Posteriormente, este vapor se alimentó al condensador. El condensador hace que se vuelva líquido, que estará con una calidad de cero y una temperatura de 30 grados centígrados. El hecho que me digan que la calidad es cero significa que es 100% líquido saturado. Hay una válvula de expansión. Lo que sale de esta válvula de expansión es un líquido frío más una mezcla de vapor a una temperatura de menos 25 grados centígrados. Luego se evapora a ser vapor, pero es frío, a 100 kilopascales y menos 20 grados centígrados. Este vapor se comprime en este compresor y se alimenta de nuevo al condensador. Entonces noten que el vapor está a menos 20 grados centígrados. El refrigerante alcanza esa temperatura, esa presión, lo que haría que si la pongo en contacto térmico con lo que se almacena en el refrigerador, este vapor se condensa y retira calor de los objetos que están en este refrigerador. Aquí dice que este equipo cede calor hacia los alrededores, ¿no? Si han visto un refrigerador doméstico normal, notamos que se calienta la parte trasera, es el calor que se disipa por parte de este ciclo. Realmente puedo comenzar por cualquier equipo, dado que tengo prácticamente todas las condiciones. Habría que notar que cada una de las corrientes tiene un número. Ese número representa el número del flujo. Para referirnos a cada flujo, por ejemplo, se usan números. La corriente que sale del compresor y entra al condensador se le llama 2. La corriente que sale del condensador y pasa al evaporador y a la válvula de expansión es 3. La corriente de entrada al evaporador es 4. La corriente de salida del evaporador y entrada al compresor es 1. Cada una tiene definidas las entalpías. Entonces podríamos leer H1, H4, H3, H2, H2. Vamos a empezar leyendo entalpías. Los datos de entalpías dependen de los flujos y de los estados de saturación de cada flujo. Puedo comenzar leyendo cualquiera. Voy a comenzar H3 por facilidad. H3 es la entalpía de un líquido saturado.
a 30 grados centígrados. Es la que voy a comenzar. ¿Por qué sé que es un líquido saturado? Porque el hecho que me digan que la calidad es cero significa tengo 0% vapor saturado, por lo tanto tengo 100% líquido saturado, ¿no? La suma de las dos composiciones es 100%, o bien la suma de las dos fracciones, la fracción de líquido y vapor en una mezcla saturada, siempre da 1. Entonces voy a leer H3 como un líquido saturado a 30 grados centígrados. Para esto utilizaremos las tablas del libro de Cengel. Para refrigerante yo tengo esta tabla. Es la A11, A12 y A13. Dice tabla de refrigerante saturado. Como para esta entalpía H3 yo conozco la temperatura de saturación, voy a usar A11. La A11 a 30 grados centígrados me va a servir para leer la entalpía del líquido saturado, que sería HF, ¿no? Aquí yo la leo como líquido saturado a la misma temperatura. Es este flujo. 30 grados centígrados líquido saturado con una calidad de cero. Y yo leo 93.58 de entalpía. La voy a anotar aquí. 93.58. Estos deberían ser kilojoules por kilogramo. Ya tengo H3. Voy a seguir con la 2, dado que tengo las dos condiciones de temperatura y presión. Para leer H2 requiero saber primero el estado de saturación de este flujo. Yo sé la presión, yo sé que este flujo está a 800 kilopascales y yo sé que la temperatura es 50 grados centígrados. Entonces, voy a usar esta figura. Si recuerdan, puedo investigar a esa presión de saturación, la de 800. ¿A qué temperatura cambia de fase el refrigerante? Es la correspondiente temperatura de saturación. Y yo compararía con los 50 grados centígrados de acá, que ahí me dice que es vapor, ¿no? Nada más voy a comprobar si es vapor sobrecalentado, que debería ser. Entonces, ¿cómo sé a qué temperatura evapora el refrigerante a 800 kilopascales? Puedo consultar para esta presión de saturación la correspondiente temperatura de saturación de la tabla de presiones, que para nuestro caso la tabla de presiones es A12. Es este refrigerante saturado, pero de presiones. Nada más para saber a qué temperatura cambiaría de fase ese refrigerante. A 800 kilopascales. Aquí yo leo que es 31.31. Lo que hice fue ir a la A12, cruzar para la correspondiente presión que me dan cuál es la correspondiente temperatura de saturación. Y me dijo que es 31.31. Esto es de la tabla A12. Yo comparo con la escala de acá arriba, que es temperatura en este caso. Todas las temperaturas que están debajo de la de saturación generan líquido comprimido y las temperaturas encima de la temperatura de saturación, que equivale a 31.31 grados centígrados, van a generar vapor sobrecalentado, ¿no? 50 está a la derecha de este eje, entonces cae en la zona de vapor sobrecalentado. Ya comprobé que es vapor sobrecalentado, nada más hay que leer esa entalpía de la tabla siguiente, que debe ser a 13. Así es como se determina el estado de saturación. Yo investigo a esa presión, a qué temperatura cambia de fase. Esa se llama temperatura de saturación. Si la temperatura del sistema es mayor a la de saturación, es vapor sobrecalentado. Si la temperatura del sistema es menor a la de saturación, cae en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. Entonces voy a regresar a la tabla 13 para poder leer H2. Aquí está la tabla 13. Nada más hay que investigar la presión correspondiente. Aquí comentamos que un vapor sobrecalentado tiene 2 grados de libertad y 800 kilopascales equivale a 0.8 megapascales, ¿no? Voy a este bloque.
y de ahí leería el renglón de 50 grados centígrados. En este orden debe ser volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Mi entalpía específica debe ser 286,69. Acá arriba viene el encabezado. El primer dato es volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica en ese orden. Entonces leo el dato de 286,69. Lo voy a poner aquí. Kilojoules por kilogramo. Y eso sería H2. Ok. Hay otro detalle. Recuerden que esto es una válvula de estrangulamiento. Si algo, el balance en una válvula de estrangulamiento, no hay transferencia de calor, no hay cambios de energía cinética, no hay cambios de energía potencial, ni hay potencia. En una válvula de estrangulamiento se dice que el flujo es isentálpico, o sea, no hay un cambio de entalpía en esta válvula, por lo que de ese balance yo puedo decir que H3 vale H4. De hecho, directo ya tenía H3, entonces H4 debe valer lo mismo, 93,5 kilojoules por kilogramo. Esto sería del balance en la válvula. Lo mencioné solamente, pero si quieren hacer el balance detallado en la válvula, tomen la segunda ley, la primera ley, perdón, en sistema abierto. Calor más potencia igual a cambios de energía cinética, más cambios de energía potencial, más cambios de entalpía. En una válvula de estrangulamiento o expansión no hay calor o no se transfiere, asumimos que es adiabática, no hay potencia, no hay cambio importante de velocidad, por lo que no hay cambio de energía cinética y no habría cambio importante de energía potencial. Estas valvulitas son como de 2-3 centímetros de tamaño y me queda delta H es igual a cero. O bien entalpía específica, el flujo másico de entrada por entalpía de entrada debe ser igual a flujo másico de salida por entalpía de salida. Los flujos másicos son iguales porque nada más tengo una entrada y una salida. Entonces la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Mi entalpía de entrada es H3, mi entalpía de salida es H4. De ahí yo obtengo esa conclusión, de que la entalpía 3 y 4 son iguales. Ya no sería necesario buscarlo, además de que no lo puedo saber porque nada más tengo un dato. Pues el estado de saturación aquí no lo conozco. Pero si hago un balance, esta entalpía 3 es igual a esta entalpía 4. Vamos a continuar. Me falta una sola entalpía, que sería la H1. Esta entalpía. Me dice nada más es vapor frío, pero necesito saber si es vapor saturado o vapor sobrecalentado. Para leer H1, hago el mismo planteamiento. Primero requiero saber el estado de saturación de la corriente 1. Hago lo mismo. Me interesaría saber a 100 kilopascales a qué temperatura cambia de fase el refrigerante. Esto no es agua, por eso las temperaturas son extrañas. De hecho, los refrigerantes tienen temperaturas de ebullición bajo cero, por eso pueden enfriar cosas muy fácilmente. Por ejemplo, aquí vamos a investigar para este refrigerante en qué estado se encuentra, a 100 kilopascales. Voy a usar la misma figura, nada más que ahora me interesa saber a la presión de saturación de 100 kilopascales a qué temperatura cambia de fase el refrigerante. A esas condiciones el refrigerante está como mezcla líquido-vapor, o solo líquido saturado, o bien solo vapor saturado, una mezcla. Y yo voy a comparar el dato que lea de esta temperatura de saturación con el -20. Si el -20 es menor es líquido comprimido, si el -20 es mayor es vapor sobrecalentado. Asumiendo que este eje superior es temperatura.
Esta figura recuerden que viene del diagrama de fases. Entonces, voy a ir de nuevo a la tabla A12 para saber la temperatura de saturación. A 100 kilopascales. Sí es a 100. Sí. A 100 kilopascales me dice que el refrigerante se evapora a menos 26 grados centígrados. Es un dato extraño, se evapora a temperatura bajo cero, ¿no? O sea, temperatura ambiente, el refrigerante es gas. Yo necesito presurizarlo para que sea líquido. O bien bajar mucho la temperatura. Es menos 26,37. ¿Hacia dónde estaría menos 20? ¿Antes o después? ¿Antes? No, sí. Si me muevo a la izquierda tendría, por ejemplo, menos 30. Si me muevo a la derecha tendría, por ejemplo, menos 20, ¿no? Es después. Aquí nos engañó el signo menos. Este menos 26 es menor que menos 20. Y este menos 30 es menor que menos 26. Si lo tuviera menos 30 sería líquido comprimido, pero en cambio está como vapor a menos 20. Es vapor sobrecalentado, que es lo que menciona el problema, ¿no? Es vapor frío, pero está sobrecalentado a pesar de estar frío. Para nosotros es frío menos 20. Entonces voy a leer de la tabla de vapor sobrecalentado. Esto sería vapor sobrecalentado. H1. La tabla de vapor sobrecalentado es la A13. Voy a la tabla A13 y ubico 100 kilopascales. Aquí viene cada bloque por presiones. Aquí noten que también viene la misma temperatura de saturación que acabo de determinar. Y bueno, aquí ubico menos 20. Este menos 20. Y leería la temperatura. Y para esa temperatura yo leo la entalpía específica, ¿no? Kilojoule por kilogramo. Estoy leyendo a otra presión. Esta no es. Es a punto 1. Debe ser esta a menos 20, 239,5. Para que sea la misma presión y la misma temperatura, leo la entalpía. 239,5 lo voy a registrar. 239,5 kilojoules por kilogramo. Y ya tendría todas las temperaturas, ya tendría todas las entalpías. Me falta hacer balances para determinar lo que me piden. Adicionalmente, yo sé que en este ciclo el flujo másico es constante. Nada más hay una entrada y una salida de cada equipo. Y el flujo másico lo voy a mantener con una única variable m de 0,1 kilogramos por segundo. 0,1 kilogramos por segundo. Se entiende que en todo momento circulan 100 gramos de refrigerante, esos son 0,1 kilogramos, cada segundo en todas las corrientes, ¿no? Esto es un ciclo continuo. Que sé también la potencia del compresor. La potencia del compresor me dijeron que consume 5 kilowatts. Aquí hay que denotar algo. En la figura dice un signo menos porque esto lo tomé de otro libro que tiene la convención de signos al revés. Vamos a seguir usando la misma convención. Aquí yo lo tomaría positivo porque se entiende que la potencia está entrando al compresor. Un compresor sí consume energía eléctrica para comprimir el fluido. Un compresor, imagínense que es como una turbina, nada más que usa un motor para ingresar gas a una cámara, deja entrar ese gas pero no lo deja salir, entonces lo acumula aprovechando que el gas es compresible y como tengo más masa en el mismo volumen aumenta la presión del gas. Ya sabemos que la presión de un gas aumenta cuando hay mayor número de partículas. Así funciona un compresor, hay muchos tipos de compresores.
Podemos comenzar a resolver. El inciso A es la calidad del flujo que entra al evaporador, que sería esta. El inciso B es la tasa de generación de calor en ese evaporador. El inciso C son las pérdidas de calor en el compresor. Acá. Aquí sí se asume que el compresor tiene pérdidas de calor. Para el inciso A, aquí me están diciendo que sale de la válvula de estrangulamiento una mezcla líquido más vapor, ¿no? Eso infiere que es una mezcla saturada. Y tengo la temperatura de saturación y además tengo H4. Sí puedo calcular la calidad. Vamos a calcular la calidad del flujo 4. Inciso A. Para determinar la calidad del flujo número 4, asumiendo que es líquido saturado más vapor saturado, recuerden que tengo H4 y esta se relaciona como la entalpía de líquido saturado a esa misma temperatura más la calidad, le voy a llamar X4, por entalpía de evaporación, ¿no? Yo leería a la temperatura de saturación de menos 25 grados centígrados, HF y HG. HFG. HF es la entalpía de líquido saturado, dado que esto sería una mezcla. HFG es la entalpía de evaporación. Ya vimos de dónde se deduce esta expresión. Hay que leerla de la tabla de temperaturas de refrigerante 134A saturado. Y luego lo despejo de acá. Despejo X4, dado que tendría las otras tres. Bueno, voy a ir a la tabla entonces, que debería ser la tabla de temperaturas. Ok, voy a borrar las otras. La temperatura que me dan es menos 25. La T de saturación es menos 25. Entonces de aquí leo a menos 25 la T de saturación. Se van a dar cuenta que tengo T, tengo P de saturación, pero no viene menos 25, viene menos 26 y viene menos 24. Requeriría interpolar o bien asumiendo que menos 25 es exactamente la mitad de 24 y 26 negativos. Puedo tomar el promedio aritmético. El promedio aritmético HF sería la HF a menos 24, que es esa, más la HF a menos 26. Esas dos las sumo y las divido entre 2. Y también tomaría HFG, que sería la otra columna, esta y esta, ¿no? Hay que hacer los cálculos. Entonces, HF va a ser el promedio de 17.76 y 20.33. Lo voy a anotar aquí. Gracias. 17.76 más 20.33 kilojoules por kilogramo. Y esto me faltaría dividirlo entre 2. 19.04 kilojoules por kilogramo. Y esa sería la entalpía a menos 25. Promedié la de menos 24 y menos 26. Es válido hacer eso cuando el valor al cual yo necesito el dato está exactamente a la mitad. También pueden interpolar en la calculadora si quieren, pero es más fácil hacerlo directo como un promedio aritmético. Para HFG, promedio 216.92, aquí lo voy a poner, más 215.59 entre 2, estos son kilojoules por kilogramo. Gracias. 216.25 kilojoules por kilogramo. Y eso es mi HFG, calor latente de evaporación, y entalpía de líquido saturado. Con esos datos ya puedo hacer los cálculos, ya puedo despejar calidad. Ok. H4 nos dio lo mismo que H3, 93.5.
kilojoules por kilogramo. ¿Qué pasó en la válvula de estrangulamiento? Entró un líquido saturado, se baja la energía del líquido saturado, baja la temperatura mucho y esto genera una mezcla líquido-vapor. Noten que tan solo la válvula hace que el líquido saturado a 30 grados centígrados, que es refrigerante, baje su temperatura a -25. Esto por un cambio de geometría interno que tiene la válvula de estrangulamiento. Y la válvula realmente es el corazón de muchos sistemas de refrigeración, porque no consume potencia y tan solo por hacer pasar a través de esa válvula un líquido, es posible bajarle la temperatura muchísimo. También bajarle la presión, ¿no? Hay que hacer el despeje. Voy a hacer aquí abajo el despeje. X4 va a ser entalpía H4 menos entalpía HF entre HFG. H4 les comentaba vale 93.5. Esta, 93.5 kilojoules por kilogramo. HF las tenemos ahí, 19 HF y 216.25 HFG. Nada más hay que hacer esta operación. Les debe dar 0.34, gracias. ¿Qué significa esto? Que el flujo 4 es 34% vapor saturado, 66% líquido saturado, ¿no? La calidad me dice cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de vapor. Naturalmente 93 está entre la entalpía HF, entre la entalpía de líquido saturado, y la del vapor saturado, ¿no? Que sería el promedio entre estas dos. 93 sí está entre 19 y 234, más o menos, ¿no? Sí es una mezcla líquido-vapor. Ya tengo el inciso A. Vamos a proseguir al inciso B. ¿Cuál es la tasa de transferencia de calor en el evaporador? En este evaporador. Hay que hacer un balance en el evaporador para saber la tasa de transferencia. Inciso B. Me piden calor transferido en el evaporador. Hay que hacer el balance de energía en el evaporador. En el evaporador yo sé que la tasa de transferencia de calor más la potencia debe ser el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de entalpía. En el evaporador naturalmente se está añadiendo cantidad de calor. De hecho aquí me la marca. Un evaporador es un tanque que yo caliento para convertir un líquido hacia un vapor. Como el boiler es un evaporador. De hecho así se traduce boiler. No hay potencia, no hay cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial. El calor del evaporador, le voy a poner evaporador, va a ser el flujo másico multiplicado por la diferencia de entalpías. Tengo a la salida del evaporador un H1 y tengo a la entrada un H4, ¿no? Sería H1 menos H4. ¿Cuánto nos dio H1? Sí, 239.50 leído como vapor sobrecalentado. Siempre un cambio de entalpía y un cambio de cualquier propiedad es la propiedad de salida menos la propiedad de entrada. Por eso puse a la salida H1. Entonces, calor del evaporador. El flujo másico es 0.1 kilogramos por segundo por 239.5 menos H4. H4 era lo mismo que H3, 93.5 kilojoules por kilogramo. Eso me va a dar en kilowatts. El calor transferido en el evaporador. Kilojoule entre segundo es kilowatt. Y me debe dar positivo dado que está entrando al evaporador. Ya está en kilojoules por segundo directo en kilowatt. Voy a redondear a 14.6 kilowatts. O sea, requiero esa cantidad de calor, añadirla a este evaporador para convertir esta mezcla líquido-vapor
hacia un vapor sobrecalentado. De hecho, este es vapor sobrecalentado. Ese sería el inciso B. La potencia del compresor es 5. Inciso C. ¿Cuál es el calor que se pierde en el compresor? Aquí ya están infiriendo que no estaba bien aislado y que este compresor se calienta. De hecho, sí, todos los compresores tienden a calentarse. Si hago el balance de energía en el compresor, por primera ley de la termodinámica, tengo calor en el compresor más potencia que consume el compresor es igual a los cambios de energía cinética por unidad de tiempo, más los cambios de energía potencial por unidad de tiempo, más los cambios de entalpía por unidad de tiempo. De inicio, aquí yo requiero mantener en la ecuación calor, porque es lo que me piden, potencia, el compresor consume potencia. De hecho, esta potencia la vamos a tomar positiva porque ingresa. El libro maneja otra convención de signos, nosotros vamos a manejar la misma. No hay cambios de energía cinética ni potencial. Salud. Entonces, si yo despejo potencia del compresor, perdón, calor generado o consumido en el compresor, va a ser cambios de entalpía menos la potencia del compresor. Si yo hago aquí una simplificación, el cambio de entalpía en el compresor es el flujo másico, siempre, por entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Sería ese. ¿Cuál es la entalpía que sale del compresor? H2. La entalpía que entra es H1. Sería H2 menos H1. Y la potencia del compresor directo la tomo en kilowatts. Recuerden que la potencia del compresor, si me la dan en unidades de energía entre tiempo, es la W mayúscula. Si me la dan en unidades de energía entre masa, es la W minúscula. Y lo voy a poner positivo. Menos, pero este tiene asociado el signo positivo. Aquí el menos viene del despeje, pero lo voy a sustituir positivo, porque el compresor consume potencia. Y les dije que es de 5 kilowatts. Lo dejo nada más así, potencia del compresor. Si le ponemos números, esto nos debería dar negativo, porque me están diciendo que el compresor perdió calor. Flujo másico, 0.1 kilogramos por segundo. H2 menos H1. Hay que consultar las entalpías. 286.69 menos 239.5. Sería 286.69 menos 232.5 kilojoules por kilogramo. Y a eso le voy a restar 5 kilowatts. Le resto 5 kilowatts. Les da negativo 0.28. Estos serían kilowatts también. Kilogramo se cancela, me queda kilojoule entre segundo, que puedo restar con kilowatt, también equivale a kilojoule entre segundo. Entonces cada segundo se están perdiendo 0.28 kilojoules de energía a través del compresor. No es perfectamente adiabático. Esas serían las pérdidas del compresor. De hecho, este calor sale del compresor, ¿no? No sé si han visto físicamente un compresor, cede calor. Sí, físicamente se encuentra en esa configuración, ¿no? Independientemente que sea refrigerador doméstico, industrial, etcétera, siempre el condensador está en la parte trasera, que sería la mallita. Esto es un serpentín. Se tiene aquí una valvulita. El congelador del refrigerador usualmente actúa como evaporador. Y bueno, ustedes saben que el compresor va conectado a la luz eléctrica, a la energía eléctrica. Entonces eso consume potencia para comprimir. Aquí se condensa, extrae calor de los alimentos, en el evaporador se evapora la sustancia refrigerante.
Este es un ejemplo de un compresor de tornillo. Básicamente son dos tornillos. Tiene la entrada del gas, ingresa gas, pero no sale. Entonces, esto es activado, este eje es activado por medio de un motor, consume energía eléctrica, se deja pasar gas, el gas ahí se acumula, se acumula, se acumula. Como tengo más masa en poco volumen, la presión del gas aumenta. Y bueno, se usa como un servicio auxiliar en talleres mecánicos, sistemas neumáticos, etcétera. Así es un compresor. Básicamente con esto quedaría resuelto el problema. Ya con las variables termodinámicas pudimos determinar el estado completo de este ciclo, de hecho la cantidad de calor que se dio este compresor, que sería la cantidad de calor que esta carcasa cede hacia el exterior. Porque si no hubiera pérdidas de calor, la potencia es el cambio de entalpía, ¿no? La entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Como la entalpía de salida es menor que la de entrada, pues se infiere que hubo una cantidad de calor por ahí que se está perdiendo. De esa manera se puede cumplir el balance de energía.